Y ahora sí. Mm, Ya, ahí ven mi pantalla. ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar? Chicos. Sí se ve. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces vamos a empezar hoy día con lo que es un nuevo segmento. Ya es el último segmento de diagnóstico, que es neuro como tal. Entonces, hoy vamos a hablar más que nada algunos conceptos básicos de anatomía a nivel del cráneo. También para que ustedes conozcan algunas clasificaciones que son completamente normales a nivel de ese segmento y cuáles son patológicas. Acá no tratan de memorizarse como por ejemplo el sistema respiratorio que era patrón tal, enfermedad tal. No, acá o sea, se basa mucho en la clínica también. Y hay algunos como que imágenes clásicas de algunas enfermedades, pero más que nada quiero que ustedes lo entiendan antes de como que memorizarse algunas cosas. Y al último vamos a hablar también de lo que es la hidrocefalia. Nada más. Ya, entonces vamos a empezar netamente con lo que es la anatomía. Como sabemos, la anatomía a nivel, digamos, del cráneo, vamos a tener lo que es, ya, lo que son, uno, las suturas y dos, lo que son las fontanelas. Entonces, ¿qué va a ser una sutura? Una sutura va a ser la unión, va a ser la zona de unión entre dos huesos craneales. En este caso vamos a tener cuatro tipos de sutura. Uno que es la sutura metópica, que es justamente esta de acá, que va a unir lo que es el hueso frontal de un lado con el hueso frontal del otro. Va a ser la unión de esos dos huesos. Luego tenemos lo que es la sutura coronal, que como ustedes ya saben, cuando lo hablamos, digamos, de los cortes, hablamos del corte coronal. Entonces, acá también tenemos lo que es la sutura coronal, que va a ir justamente en esa dirección, ¿no? En esa dirección transversa. Luego tenemos lo que es la sutura sagital, que es justamente igual que la coronal, también hay un corte sagital que hablamos. Y es justamente esta línea de acá, que va a dividir en dos. Y por último tenemos lo que es la sutura lamboidea, que es la que se encuentra ya más en la parte inferior, o que en la parte, ay, qué horrible mi pulso, en la parte occipital. Por otro lado tenemos lo que son las fontanelas, que ya vamos a dividirlos en tres tipos. Uno que son las fontanelas anteriores, que suelen cerrarse a los 18 meses. Eh, Otro tenemos que son las fontanelas posteriores, que digamos suelen desaparecer a partir de los 3 meses. Y por último tenemos lo que son las de tipo posterolateral o la o mastoidea, también se denomina así. Por ejemplo, esta de acá es una tomografía de un infante, de un niño, es una tomografía. Y lo que vemos clásicamente es la coronal, la sagital, la metópica, la lamboidea y la temporoparietal, ¿no? Todo lo que ustedes pueden ver, tanto suturas como las fontanelas. Ahora, cuando hablamos netamente de lo que es a nivel del cráneo, van a ver también ciertas proyecciones, tanto de radiografía como en tomografía, como en resonancia, que ustedes van a poder, digamos, utilizar o emplear o solicitar. Entre las cuales la radiografía lateral va a ser la mejor opción para poder evaluar netamente todas las estructuras a nivel del cráneo. ¿Por qué? Porque es la proyección que mejor se va a poder dejar, donde mejor se ve, digamos, completamente el cráneo, tanto la cortical como algunos, digamos, eh, algunas suturas coronales, lo que son, digamos, el clinoides anterior, el clinoides posterior, lo que es la silla turca. Ahorita que veamos una radiografía frontal, ustedes van a ver que hay muchas estructuras óseas a nivel, digamos, de la cara como tal, ya sea la parte de la mandíbula, las orbitales, la parte toda de la nariz. Hay un montón de estructuras óseas que hace muy difícil, digamos, poder diferenciar alguna zona de otra. Por eso es que la radiografía lateral es la mejor, digamos, una de las mejores proyecciones cuando queremos evaluar netamente lo que es la estructura del cráneo. Ahora,
¿Qué es lo que vamos a ver cuando, digamos, solicitamos una radiografía lateral? En primer lugar, tenemos lo que son las huellas vasculares. ¿Qué van a hacer estas huellas vasculares? Van a ser radiolucideces, o sea, se va a ver de color negro, que es netamente lo que van a ver acá. Toda esta parte de acá que lo ven como que más negrito, toda esta parte de acá. Em, Ahorita que les muestro otra imagen se va a ver mucho más claro, pero ¿qué es lo que me representa estas huellas vasculares? En primer lugar, es todo el recorrido que va a tener lo que son los vasos sanguíneos. Obviamente los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Como sabemos, a nivel del cerebro hay ciertas suturas, hay ciertos surcos, mejor dicho, donde vamos a poder ver el paso o el camino de todos estos vasos sanguíneos. Entonces, también sabemos que a nivel del cráneo hay ciertas como que sombras o ciertos rastros que dejan ver que en ese lugar se localizan ciertos vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que vamos a poder visualizar también en una radiografía lateral. Obviamente también tenemos que ver lo que es el tamaño, la forma de la misma, la parte de la cortical, si se dan cuenta, es sumamente delgada. Ahorita vamos a ver también algunas patologías en la cual esa cortical se encuentra bastante ancha. Entonces, también recordar, digamos, esa zona, ¿no? El tamaño, el grosor y la densidad del hueso. Acá vamos a ver mucho lo que es la densidad calcio, pero en algunas patologías también esa densidad calcio va a ser mucho más intensa, lo cual nos va a indicar algún tipo de patología. Otro punto importante que pueden ver son las suturas, la base del cráneo, y como les dije, es un excelente estudio para ver lo que es la bóveda craneana, lo que es la silla turca y lo que es la unión cráneo-raquídea. Entonces, ¿qué me importa que aprendan acá? Primero lo que son las huellas vasculares que les acabo de mencionar, lo que es acá también tenemos lo que es la sutura coronal en la parte de adelante, tenemos lo que son las órbitas acá también, que se puede ver mucho mejor en una radiografía frontal. Acá tenemos lo que es la silla turca, esta cosita de acá. Y acá lo que ven, digamos, estos son las clinoides anteriores y las clinoides posteriores. Eso es lo que más me importa que sepan reconocer en primera instancia. Entonces, repasemos. Acá si se dan cuenta en esta radiografía se ve mucho más claro lo que son las huellas vasculares. Ven que aquí hay como unas rayitas, toda esta zona de acá está llena de caminos vasculares. Todo lo que dejan, digamos, los vasos sanguíneos es netamente lo que vamos a denominar huellas vasculares. Lo voy a borrar para que ustedes lo puedan ver otra vez. Y ahí se puede ver todo el caminito que deja, digamos, alrededor del cráneo son las huellas vasculares. Eso es uno. Otro que quiero que también reconozcan nuevamente es la sutura coronal, que van a ver en esta zona de acá adelante. Otro punto importante es la órbita. Todo eso de acá, donde iría, digamos, la parte ocular. Otro punto, los clinoides, la clinoides anterior, que es como un cachito, la clinoides posterior, y lo que está en medio de las clinoides es la silla turca. ¿Ok? Lo último, la base del cráneo, toda la parte de acá, donde también se va a encontrar más abajo lo que es la médula. Pero esas son, digamos, cuando ustedes les pidan describir alguna imagen netamente del cráneo, son lo que primero tienen que identificar. Huellas vasculares, sutura coronal, la órbita, lo que es la clinoides, anterior, posterior y lo que es la silla turca. Ahora, hablando un poco de lo que es la base del craneal, los senos frontales pueden extenderse hasta las clinoides anteriores, o sea, tenemos la parte frontal y eso se va a extender hacia la clinoides anterior que se encontraba acá. Porque acá empieza ya lo que es la clinoides posterior y lo que es la silla turca que está con el número 8. Ahora, el suelo de la silla turca, o sea, la parte inferior de la silla turca, va a ser lo que conocemos o va a estar compuesta por el techo del seno esfenoidal. Y este seno esfenoidal tiene una característica, que es de bordes suaves, es bastante denso, si se dan cuenta es uniforme. Entonces, esas características, digamos, de forma, de estructura, de densidad, también es importante que ustedes lo sepan identificar para poder ver algún tipo de patología en esa zona. Ya. Ahora, aparte de la proyección que hemos hablado principalmente, que es la proyección de la base de cráneo y también lo que es la proyección lateral, tenemos lo que es la proyección de Cadwell o la proyección anterior. Si se dan cuenta, en esta radiografía ya más frontal, donde se va a ver, digamos, ya no la parte lateral, sino la parte como que de frente o de para atrás para adelante, hay muchas estructuras óseas, tanto en la parte, digamos, del medio como en la parte, digamos, de la mandíbula y sobre todo en esta parte central. Entonces, es por ello que yo les decía que este tipo de proyecciones
Es útil más que nada para determinar la simetría. ¿Por qué? Porque nos permite hacer, digamos, este trazo en el medio y comparar un lado con el otro. Entonces, en ese caso, nosotros queramos evaluar la simetría, comparar un lado con el otro, sí nos importa mucho ese tipo de proyecciones de Caldwell o una proyección posterior anterior. ¿Qué podemos visualizar en ese tipo de proyecciones? Obviamente la parte frontal y occipital superpuestas, si se dan cuenta, la parte más adelante con la parte más atrás están superpuestas. Una porción petrosa de los temporales superpuestos con las órbitas, justamente en esta parte de acá, en la parte de acá. Y los canales acústicos internos que suelen ser simétricos, o sea, la parte más lateral, la parte de acá. De igual forma, tenemos la proyección de Caldwell o póster anterior. En este caso, las órbitas no se ven muy bien, pero acá tenemos la parte, digamos, nasal, donde vemos las partes etmoidales también. Estructuras como también la mastoides, el dorso de la silla turca, a través del agujero magno. Pero principalmente cuando queremos ver esto, acuérdense, para poder comparar un hemisferio del otro, ver las partes orbitales, la parte central y la parte mandibular. Ahora, tenemos otro tipo de proyección que es la proyección de Hertz o en base de cráneo, o sea que vamos a ver como que de abajo para arriba. Y ¿qué nos va a permitir ver? Principalmente lo que son los senos etmoidales y los esfenoidales. También, obviamente, la fosa media, la parte central del cráneo, y los agujeros netamente de la base del cráneo. ¿Se acuerdan cuando vieron neuroanatomía que les hicieron aprenderse todos los huesos, todos los agujeros donde pasaban miles de nervios? Ya, en ese tipo de proyecciones les permite visualizar ese tipo de agujeros con mucha más claridad. Además, también de poder evaluar lo que es el estudio de la articulación temporomandibular, o sea, en esta zona de acá, temporomandibular, de la mandíbula con el hueso temporal. Otra cosa importante, la mandíbula nos tapa lo que es la fosa anterior de la base del cráneo y también nos da muy poca información netamente de la fosa posterior. Cuando ustedes les pidan ese tipo de proyecciones es únicamente para poder ver senos etmoidales, esfenoidales o distinguir algún tipo de agujeros de la base del cráneo o también la articulación temporomandibular. Eso acuérdense por favorcito. Y bueno, la última proyección es la proyección de Schuller 2, que también se denomina frontonasoplaca. ¿Por qué? Fronto, naso y bueno, la placa, algo así. Fronto, naso, placa. ¿Es Schuller 2 o fronto, naso, placa? Se realiza siempre, siempre que se pueda, se solicita que sea posterior anterior. Y esta proyección va a ser en angulación en 0 grados. El paciente se va a encontrar clásicamente como la imagen y cuando lo vamos a indicar para poder ver lo que son los peñascos en las órbitas, en algunos casos lo que son los senos frontales, el hueso frontal. Acuérdense que todo lo que se ve es la parte de acá. Entonces es lo que se busca, digamos, encontrar alguna afección a nivel del hueso frontal, en las ramas de la maxilar inferior o en los senos frontales también. Entonces, eso es más que nada para que ustedes se den una idea qué proyecciones ustedes pueden solicitar cuando hablamos netamente del cráneo, enfocándose en lo que ustedes buscan encontrar, o sea, hablando de patologías. Pero a nivel del cráneo, a nivel de radiografías, tomografías, resonancias, existen algunas calcificaciones que son normales, son completamente normales y hay que saber identificarlas. Entonces, acá les hice un resumen de las 8 calcificaciones fisiológicas que ustedes deben recordar sí o sí. En primer lugar, tenemos la más común, que es la a nivel pineal, que es en un 50% que se va a encontrar en la línea media. En este caso se encuentra acá. Lo van a ver más blanco. Entonces, cuando decimos que hay algún tipo de patologías en este punto, cuando la distancia, cuando el desplazamiento es mayor a 3 milímetros, ahí recién lo denominamos patológico. Por ejemplo, la imagen de acá, si se dan cuenta, ya no está tan central, sino que hay un desplazamiento tal vez mínimo. De ahí podremos decir que esto es algún tipo a nivel patológico. Digamos, otra calcificación fisiológica completamente normal es a nivel de la avénula. También los plexos coroideos en una menor proporción a diferencia de la pineal, que es un 10%, también los vamos a poder encontrar calcificados. Otros son las calcificaciones de la dura madre,
en una menor proporción. Y por último tenemos los ganglios basales. Estos 4 sí me interesa que se lo aprendan porque les pueden preguntar. A mí me preguntaron. Entonces es importante que se lo aprendan porque les puede venir. Entre otros como el ligamento petroclinoideo, la hipófisis, la arteria carótida interna, el cristalino, pero sí me interesa que recuerden pineal a la cabeza, plexos coroideos, calcificación de dura madre, ganglios basales. Esos 4 lo marcan porque sí les puede preguntar. Entonces, mostrándoles un poco algunas imágenes, acá tenemos lo que es la glándula pineal, que en algunos casos se va a ver así, se va a tornar. Esta, por ejemplo, es una tomografía. Y como vemos, cómo se le denomina blanco o la tonalidad blanco en una tomografía, hiperdensa, o sea, se va a ver calcificada, se va a ver en una tonalidad hiperdensa. De igual forma acá, en la zona de acá y acá también. Pero generalmente en una tomografía se logra visualizar mucho mejor. Luego tenemos lo que es la avénula. La avénula se va a localizar unos milímetros anteriores a la pineal. Acá tenemos lo que es la pineal, la glándula pineal, y más arriba se encuentra lo que es el núcleo avenular o lo que es la avénula. Entonces, esto va a tener una forma en C, si se dan cuenta, logra como que dar una forma en C. Esta también se va a encontrar calcificada en algunos casos. Luego, otra calcificación fisiológica normal es a nivel de los plexos coroideos. Estos pueden calcificarse en todos los ventrículos, frecuentemente se dan lo que es en las porciones atriales. ¿Ok? Atriales. Es la zona como que más frecuente donde se pueda calcificar. Entonces, recordando, acá tenemos lo que es la glándula pineal calcificada, pero también se puede encontrar los plexos coroideos al costado calcificados. Ojo, que me importa mucho que también vean la forma, digamos, de toda esta parte, porque si se dan cuenta, en una imagen normal, tienen un tamaño y un grosor clásico, que es pequeño. Cuando ahorita veamos lo que es una hidrocefalia, vean las causas congénitas adquiridas, van a ver que estos están completamente dilatados. Entonces, acuérdense también la imagen para que ustedes puedan recordar bastante. Otra cosa que me importa, bla, bla, no, nada más. Plexos coroideos también se pueden calcificar. Y por último tenemos también los ganglios basales, que se pueden encontrar calcificados de los ganglios basales en lo que son en muchas enfermedades también, pero generalmente se encuentran en adultos sanos. O sea, es muy común encontrarlo también en adultos sanos, pero también no descartar si es que frente a una clínica posible también se puede encontrar calcificados en esa zona. Lo característico es que las densidades van a ser punteadas, van a ser como más conglomeradas y se van a localizar frecuentemente a nivel parasagital y van a ser simétricas. Ahora, esos 4, bueno, eran 8, pero 4 importantes que me interesa que recuerden, son las calcificaciones fisiológicas, las calcificaciones normales que podemos visualizar en cualquier estudio por imagen. Pero también hay ciertas calcificaciones patológicas que vamos a ver a continuación. En primer lugar tenemos lo que es la hiperostosis generalizada. Hiperostosis obviamente va a ser un aumento en la densidad, en el tamaño, en la zona de la cortical. En este caso va a ser la cortical del cráneo, o sea, toda la parte de acá. Si se dan cuenta, ay, mi pulso es horrible. Ya. Si se dan cuenta, en la zona de acá es más delgadita, pero a partir ya casi de la mitad para atrás, la cortical se vuelve más gruesita. Entonces, esa diferencia, ese es, digamos, el aumento de la zona, una hiperostosis generalizada. Y este se puede dar por diferentes patologías. Uno, enfermedad de Payet. Dos, por una acromegalia. Acuérdense que la acromegalia es por un exceso de lo que es la hormona del crecimiento. No sé si han llevado tal vez eso, creo que medicina 1 les dan algunas características también clínicas, entonces de ahí por ahí también lo pueden ir sacando. Otro, anemias hemolíticas también, y también puede ser por fármacos, por drogas como la difenilhidantoína. Ahora, tenemos lo que es la hiperostosis localizada. Lo que importa bastante, digamos, en este tipo de presentaciones, va a mandar mucho la clínica, los factores de riesgo y lo típico que podamos ver en cada patología. Entonces, una hiperostosis localizada van a ser ya no, digamos, de manera corrida, sino que va a haber zonas más gruesas que otras.
como que la cortical más ancha, más engrosada. Y esto se va a poder ver, digamos, en una hiperostosis frontal interna, en una displasia fibrosa, en un meningioma, en un osteoma, en un fibroma osificante y en un sarcoma osteogénico. Esto es netamente de memoria, porque les pueden preguntar, dígame cuál patología no pertenece a una hiperostosis o no puede presentar un patrón de hiperostosis localizada. Y ahí ya, descarta. Entonces, eso también se lo tienen que aprender. Ahora, tenemos también otras que son las calcificaciones intracraneales, que vamos a tener de tres tipos. Una que es la de tipo localizada, que generalmente tenemos lo que es un absceso, un tuberculoma, un hematoma, que son, digamos, eh, en un lugar específico, ¿ok? Luego tenemos las del tipo múltiples diseminadas, que acá tenemos en clásicamente lo que son las metástasis y lo que es la esclerosis tuberosa, que llega hasta 10 milímetros. Y por último tenemos lo que son las múltiples simétricas, que ya tenemos los que son los linfomas, los ganglios basales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es una calcificación, esta blanquita de acá, es una calcificación intracraneal. Y si se dan cuenta, acá tenemos múltiples puntitos blancos como que diseminados. Entonces serían múltiples de tipos simétricos. ¿Ok? Ahora, también tenemos lo que son los tumores intracraneales. Acá la mayoría, el mayor porcentaje va a ser de tipo localizado, o sea, no va a ser, digamos, en toda la superficie del cráneo, sino que va a haber una zona en específico la cual se va a calcificar. De aquí, de los gliomas, el que más se calcifica es el oligodendroglioma. Por favor, eso sí también se lo aprenden. El que más se calcifica es el oligodendroglioma. El oligodendroglioma también tiene una forma de presentación en la cual le encanta irse hacia la parte anterior de los hemisferios. Y la calcificación de los gliomas tiende mucho a formar desde puntos o rayitas pequeñas, pequeñas. Son como que inicialmente aparecen así como puntitos, rayitas, manchitas, y con el tiempo se vuelve un nódulo calcificante. Un nódulo calcificante. Ay, perdone por mi letra, ¿ya? Un nódulo calcificante. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de acá que ustedes van a poder ver, en esta zona hay una hiperdensidad bien marcada. Esto que ven acá es un nódulo, es, digamos, una calcificación. Igual acá, acá también lo van a ver, pero un poquito, no tan marcada como en la de abajo. ¿Por qué? Porque obviamente eso es una radiografía. Este es un átomo. Entonces, en un átomo se puede ver mucho mejor lo que es la densidad en esa zona. Y acá también se ve toda una mancha media blanca, que obviamente nos indica que hay algún tipo de tumor intracraneal ahí. Otro tipo también de calcificación son los meningiomas. Los meningiomas, si hablamos, ¿cómo se dice? Estadísticamente no. Bueno, epidemiológicamente se da o tiene un predominio por la población anciana o de mediana edad. Es muy rara encontrarlo en niños. Generalmente se da en lo que son en ancianos. El 15% de los tumores pertenecen a los meningiomas, ¿ok? Da uno del 15%. La localización es parasagital, en la base del cráneo, en la hoz, y ustedes van a ver esta clásica imagen como una radioopacidad bien marcada, delimitada, curvilínea, granular, que se le denomina bola de calcio. Literalmente como una bola que ustedes van a ver netamente en la parte del cráneo, que va a ser radio opaca, o sea, se va a ver blanco. Ahora, tenemos también lo que son imágenes radiopacas patológicas. Este tipo de imágenes puede dar en cualquiera de estas patologías, ya sea un osteoma, una hiperostosis frontal interna, pero acá digamos que esta imagen, si se dan cuenta, esta protuberancia, por así decirlo, es una clásica imagen, digamos, patognomónica de lo que es una cisticercosis. Creo que en el segmento de neumo también hablamos de lo que es la cisticercosis, que era una parasitosis. Entonces, si ustedes les ponen esta imagen, a mí me vino en un examen, en mi examen final, a la promoción anterior mía también le vino esa imagen igualita, entonces no sé si a ustedes también les pueda venir, así que por si acaso se las puse para que la puedan recordar, que es muy probable que ante una imagen así el diagnóstico sea una cisticercosis. Entonces es importante que recuerden esta imagen porque tal vez les pueda venir.
Ahora, todo lo que hemos hablado es netamente enfocado un poco más en radiografías de cráneo. Pero también hay otro estudio, como saben, que es la tomografía. En el caso de la tomografía nos va a ser útil mucho, bastante diría yo, para poder determinar algunas enfermedades vasculares cerebrales. ¿Por qué? Acá van a ver dos características. Cuando el paciente presenta algún tipo de hemorragia y cuando presenta algún tipo de isquemia. Entonces, en una hemorragia, lo que ustedes van a ver es una hiperdensidad. Y en una isquemia van a ver una hipodensidad. ¿Cómo lo saco yo? Hemorragia me suena a mucha sangre, hiperdensidad. Isquemia, me cortan algo, hipodensidad. Con eso lo pueden sacar. Otra cosa para que nos sirve lo que es la tomografía para tumores primarios, específicamente, más que nada para lo que son las metástasis. También nos sirve para detectar abscesos, algunas infecciones como la cisticercosis, la micosis, algunos traumas para poder visualizar mucho mejor las fracturas óseas y algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson también. Esto, por ejemplo, es una tomografía normal. Lo que me importa que es que ustedes puedan ir identificando y practicando más que nada, que sepan reconocer algunas estructuras. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el clivus, tenemos acá clásicamente lo que es una arteria vertebral y lo que es el bulbo raquídeo también acá. Acá vemos lo que es el cóndilo maxilar inferior. Ya. Acá también les puse una imagen para que ustedes puedan ir comparando. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el agujero oval. En la parte de acá central tenemos lo que es la lámina cribosa. Todo lo que es la lámina cribosa en la parte central. ¿Qué más tenemos? Lo que es el agujero rasgado anterior, el agujero rasgado posterior de acá. Tenemos lo que es la silla, ay mamacita, lo que es la silla turca, toda esta zona de acá. ¿Qué más? Principalmente eso, ¿no? Y también en lo que es el agujero, el conducto auditivo interno también. Acá también podemos ver, uy, se rayó. Ya. Acá también podemos ver, por ejemplo, lo que es la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda, lo que es el bulbo raquídeo, lo que es la amígdala cerebelosa y obviamente todo lo que comprende al cerebelo, ¿no? Acá se puede ver, uy, acá, cerebelo. Ya. Ya, acá también podemos ver nuevamente lo que es la arteria, acá vemos lo que es la arteria basilar, la amígdala cerebelosa en la parte de acá, todo lo que es el cerebelo, acá vemos lo que es, también es el lóbulo temporal. Y, por ejemplo, en esta imagen de acá lo vemos en una ventana ósea. Es una ventana ósea. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vamos a ver las órbitas. Ay, mamacita. Ya, lo que son las órbitas a nivel de acá, pero no vamos a ver la parte del parénquima. Netamente vemos lo que es la parte ósea. Y bueno, por último acá tenemos nuevamente lo que es la parte del lóbulo frontal, la silla turca, todo lo que es el hemisferio cerebeloso, el cuarto ventrículo en la parte central y la arteria basilar nuevamente. Luego tenemos otro estudio por imagen que es la resonancia magnética, que en primera nos sirve para examinar lo que es la anatomía del cerebro. Ustedes saben que la resonancia es un estudio por imagen mucho más específico que ayuda bastante a examinar lo que es la anatomía del cerebro. En enfermedades infecciosas cerebrales también nos ayuda mucho. También nos ayuda a detectar el lugar exacto de la lesión y ver qué parte eh, del cerebro está siendo comprometida. ¿Por qué es importante esto? Porque nos importa ver qué lugares, como ustedes saben, cada lugar o cada parte del cerebro da una función o tiene una funcionabilidad o una responsabilidad, por así decirlo, ya sea en el habla, en el pensamiento, en el movimiento, en las sensaciones. Entonces, saber exactamente el lugar de la lesión y qué áreas compromete eso nos ayuda bastante para poder enfocar en esa zona lo que es el tratamiento o lo que son otros estudios por imágenes. Otro punto importante también nos ayuda en lo que son enfermedades degenerativas y también su funcionamiento cerebral.
nos ayuda a lo que es el control, el crecimiento y funcionamiento también. ¿Por qué es importante la resonancia en el control? Porque a diferencia de la tomografía, la radiación que, digamos, expone al paciente es mucho menor. Entonces, por eso llevar un control con ese tipo es menos riesgoso para el paciente porque recibe menos radiación a comparación de una tomografía. Y bueno, por último tenemos la de guiar algún tipo de planificación de cirugía, algún tipo de terapia de radiación o algún otro tratamiento quirúrgico también que nos pueda ayudar. Acá sí tienen ustedes que recordar nuevamente este cuadro que yo les había mostrado desde la primera clase, que es un cuadro resumen, más que nada para que ustedes sepan identificar. Ahora sí, en el segmento de nervioso, sí les va a servir mucho y lo tienen que recordar. ¿Por qué? Porque sus doctores les pueden preguntar, esta resonancia está en T1, ¿cómo verías tal cosa? Hasta en muchos casos o sea, te ponen la resonancia y tú ves una mancha blanca y te dice está en T1. Entonces, obviamente ya vas descartando que no puede ser líquido cefalorraquídeo, menos un vaso, menos sustancia gris. Entonces, ¿por qué te irías más? Por una hemorragia. Puede ser una hemorragia subaracnoidea. Entonces, este cuadro es importante que se lo recuerde. Más que nada para hacer rápidamente un resumen, en T1 se acuerdan que lo blanco era blanco, sustancia blanca. Lo gris era gris, sustancia gris. Y lo negro, ya bueno, era líquido cefalorraquídeo, tendones, vaso, fibrosis. Blanco. Acá también tenemos lo que es la grasa, la hemorragia, las hemorragias. Y en gris tenemos algunos órganos también que, bueno, en este caso no es tan indispensable. Y bueno, en T2 era lo contrario. La sustancia blanca se volvía negra y la sustancia negra, que hablo, y el líquido cefalorraquídeo y todo lo que venía acá se volvía blanco. Entonces, en una T2, el líquido cefalorraquídeo, la orina, los quistes, el agua libre se va a ver de color blanco. Y de negro se va a ver lo que es la sustancia blanca y, bueno, los órganos que en este caso no nos hacen mucha ayuda, ¿no? Y la sustancia gris se mantenía gris, al igual que la grasa. Y bueno, por último tenemos lo que es la angioresonancia. La angioresonancia va a estar contraindicada en tres casos. En el caso de que el paciente presente algún tipo de marcapasos o implantes metálicos, como sabemos, el paciente no puede ingresar a realizarse una angioresonancia si es que tiene algún tipo de anillos, aretes, piercings, relojes, nada metálico. En segundo, obviamente, creo que es muy obvio la claustrofobia del paciente. No lo vamos a someter a un tipo de estudio por imagen si es que presenta esta fobia. Y bueno, por último, en mujeres del primer trimestre o en periodo de latencia. No hay como que estudios científicos comprobados de esto, pero es mejor prevenir antes que lamentar. Entonces, a ese tipo de pacientes, digamos que se les restringe mucho el uso o el empleo de la angioresonancia. Bien, entonces hasta ahí sería lo que es netamente calcificaciones patológicas, fisiológicas y algún resumen rápido de la anatomía del cráneo. Y vamos a pasar al último punto de esa asesoría, que es la hidrocefalia. Entonces, hablando un poco de lo que es la anatomía, el líquido cefalorraquídeo se va a secretar o va a ser secretado hacia los ventrículos por un epitelio coroideo. Y este líquido cefalorraquídeo va a tener dos lugares principales de producción. El primer lugar, y es el más importante, bueno, son los plexos coroideos en un 80%. Y en un 20% restante va a ser, digamos, como un filtrado del tejido ependimario. Entonces, acá les hice un resumen de lo que es la circulación o cómo es el recorrido de este líquido cefalorraquídeo. Se produce en los plexos, va hacia los ventrículos, va hacia las fosas de Luska y Magendie, luego pasa al sistema de cisternas y por último llega a los corpúsculos de Pacchioni donde se va a reabsorber. Ahora, acá también hay un punto importante, es un dato más que nada para que ustedes lo sepan, que es la velocidad de producción de este líquido. Varía de acuerdo a la edad, si es un adulto o si es un niño. En el caso de los adultos se va a producir 475 mililitros en 24 horas de líquido cefalorraquídeo. Y en el caso de los niños incrementa levemente a una producción de 504 mililitros por 24 horas. Entonces, ahora que ya hemos recordado un poquito,
la parte anatómica y funcional, tenemos que denominar qué es la hidrocefalia. La hidrocefalia va a ser una anomalía congénita cerebral más frecuente que va a estar dada por dos componentes. Uno que es la dilatación ventricular. Ay, qué horrible mi letra. Ya bueno, la dilatación ventricular más un incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Esas dos cosas son características cuando les pregunten o cuando les pidan definir qué es una hidrocefalia. Es una anomalía congénita cerebral muy frecuente dada por una dilatación de los ventrículos más un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Va a tener tres tipos de etiología. Una, por obstrucción congénita a nivel del acueducto de Silvio, se obstruye, por ende el líquido no puede salir, se queda metido ahí e incrementa la presión a nivel del líquido cefalorraquídeo. La segunda etiología, por disminución de la absorción de las granulaciones de Pacchioni. Disminuye la absorción. Como hay menor absorción, se queda más concentrado. Como se queda más concentrado, incrementa la presión. Y por último, tenemos obviamente el aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo. A mayor producción, mayor cantidad de líquido retenido ahí y se aumenta la presión de igual forma. Hay una clasificación que siempre la dan y es según el momento de aparición, puede ser congénita o adquirida, que también vamos a hablar el día de hoy sobre esto, puede ser según el tipo de alteración anatomopatológica, que puede ser comunicante y no comunicante, y por último por una causa de alteración ya sea ex vacuo o de una presión normal. Entonces lo que vamos a hablar ahorita a continuación son netamente de estas cuatro según el momento de clasificación, digo, el momento de aparición y según el tipo de alteración anátomo-etiológica. Entonces, empezamos la hidrocefalia según el momento de aparición. Según el momento de aparición, acuérdense, puede ser congénita en primer lugar. Si es congénita, obviamente el paciente que esperamos que llegue es un recién nacido. Lo cual vamos a encontrar ciertas malformaciones, entre las cuales tenemos lo que es la estenosis del acueducto de Silvio, tenemos la malformación de Chiari, la malformación de Dandy-Walker, que es la más común, y las malformaciones vasculares también. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una resonancia o en una tomografía en estos pacientes? En primer lugar, una hidrocefalia marcada. Toda la parte de acá y la parte de acá. Y claramente tenemos lo que son los ventrículos ampliamente dilatados. Si se dan cuenta, todo esto está bien, bien grande, igual acá. Todo esto está bien dilatado, el cual era una característica de la hidrocefalia, la dilatación de los ventrículos. Todo esto se me da acá. Y bueno, el segundo tipo era adquirida o secundaria. Entonces, en adquirida o secundaria ya va a ser a causa de algo. Y ese algo puede ser causa traumática, inflamatoria, una poshemorrágica, tumoral o una postquirúrgica. Entonces, por ejemplo, en la hemorragia subaracnoidea que vemos acá, lo que vamos a notar principalmente es el polígono de Willis se encuentra bastante incrementado, lo van a ver bastante blanco. En este caso se ve lo que es una hiperdensidad, lo van a ver blanco. Esta es una tomografía. Y toda esta cosa de acá lo van a ver bien marcado. Acá, acá, acá. Acá. En una hemorragia subaracnoidea. Luego tenemos lo que es la neurocisticercosis. En el caso de la neurocisticercosis van a ver lo que es una gran hidrocefalia en toda la parte de acá. Eso no es normal, es completamente patológico. Y lo van a ver en una neurocisticercosis. Acuérdense que estos diagnósticos van acompañados mucho de la clínica. Entonces, esta, por ejemplo, es una tomografía de una neurocisticercosis. Luego tenemos lo que es la meningoencefalitis tuberculosa, que de igual forma vamos a ver lo que es el polígono de Willis con una hiperdensidad, acompañado obviamente acá de lo que es una hidrocefalia. ¿Ven cómo están bien dilatados acá? Acá también. Bien dilatados y el polígono de Willis también se ve bien hiperdenso. Y por último tenemos lo que es el astrocitoma policítico en fosa posterior, donde vamos a ver también acá una marcada hidrocefalia en la parte posterior.
Ahora, cuando vemos según el tipo, ay, vamos a borrar esto. Ay, no se puede borrar. Qué raro. Ya bueno. Cuando vemos según el tipo de alteración anatometiológico, vamos a ver si es comunicante, o sea, si es una hidrocefalia comunicante o si es una hidrocefalia no comunicante. ¿Cómo las diferenciamos? Según el bloqueo del flujo de líquido cefalorraquídeo. En una hidrocefalia comunicante, este bloqueo del flujo de líquido cefalorraquídeo va a ser fuera del sistema ventricular, no va a tener ningún contacto con el sistema ventricular, va a ser fuera. Y puede ser de dos tipos, ya sea congénita o adquirida. Si es congénita, vamos a tener a causa de malformaciones de Chiari, la malformación de Daddy-Walker, por favor acuérdense, es una hidrocefalia comunicante congénita. Puede ser por una leptomeningitis, un encefalocele, entre otros. Y si es adquirida, tenemos lo que es la leptomeningitis, la hemorragia subaracnoidea y la aracnoiditis química. Ahora, la mayor cantidad de casos o la mayor cantidad, digamos, los lugares más frecuentes donde puedan estar, en primer lugar están lo que son las cisternas basales. ¿Ok? Este es uno de los lugares donde va a haber mayor cantidad de casos en las cisternas basales. Luego, en segundo lugar, tenemos lo que son en los espacios subaracnoideos. Subaracnoideos. También es bastante común. Y por último tenemos entre el techo del cuarto ventrículo y las granulaciones aracnoideas. Pero principalmente está lo que es las cisternas basales y lo que son los espacios subaracnoideos. En esos dos lugares es muy frecuente encontrar ese tipo de hidrocefalias comunicantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es la malformación de Dandy-Walker, donde tenemos una marcada hidrocefalia en la fosa posterior. ¿Ven por qué es importante que ustedes recuerden, digamos, las densidades, los colores, cómo es que ustedes podrían ver y qué los orienta, digamos, ese color, por así decirlo? Ya, en ese tipo de, digamos, a nivel de sistema nervioso es muy importante que lo sepan porque así pueden sacar si es un tipo de hemorragia o si es algún tipo, por ejemplo, de una masa también, lo pueden diferenciar en esa zona. Y netamente acá también en la malformación de Dandy Walker tenemos lo que es una malformación a nivel del cerebelo también, bien grande, pero principalmente es la parte posterior. Acá tenemos otro ejemplo que es una hidrocefalia metaventricular. ¿Qué quiere decir metaventricular? Que afecta a todos los ventrículos, tanto los anteriores como los posteriores, están bien dilatados. Y bueno, por otro lado tenemos lo que es la hidrocefalia no comunicante, que acá sí, la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo va a ser entre los sitios de producción y los plexos coroideos de ventrículos laterales, tanto el 3 como el 4. Por si se dan cuenta, en las no comunicantes, sí, digamos, el bloqueo va a ser en los sitios de producción y los plexos coroideos, obviamente también se produce lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y de igual forma, puede ser tanto por congénita o adquirida. Ay. Si es congénita, tenemos a la cabeza lo que es la estenosis acueductal. Puede ser también por una atresia del foramen de Monroe, unas neoplasias. Y si es adquirida, ventriculitis, principalmente ventriculitis. Bueno, también tenemos otras causas que nos pueden producir lo que es una hidrocefalia. Tenemos, por ejemplo, los coágulos o sinequias que se producen a raíz de algún tipo de traumatismo. Ese traumatismo lo que le produce es una hemorragia subaracnoidea masiva y esta hemorragia es como que aquí está el cerebrito, se llena todo de sangre y eso aumenta la presión, hace que aumente la presión y produce también ciertos coágulos que aumentan mucho más la presión. Eso también nos puede ocasionar ciertas infecciones crónicas que nos pueden dar lo que es una ventriculitis o una meningitis. Y por otro lado, también tenemos lo que son los hematomas o infartos que también nos pueden causar lo que es la hidrocefalia. ¿Por qué? Porque van a comprimir lo que son los ventrículos, haciendo que incremente nuevamente la presión a esa zona. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la estenosis acueductal. Esta también es una metahidrocefalia o sea, a causa de una estenosis acueductal. ¿Cómo lo ven? Porque ven en las cuatro zonas bien dilatados. ¿Ok?
Por ejemplo, acá también puede ser a causa de una hemorragia cerebral. Estas imágenes son de un ultrasonido que ha llegado hasta la zona del ventrículo y por eso es que el paciente presenta una hidrocefalia. Si se dan cuenta, en esta zona de acá ven lo que es la hemorragia cerebral y se ha metido, posiblemente como un coágulo, se forma un coágulo, lo obstruye, aumenta la presión. Lo que les comenté también, el tipo de ventriculitis. Por ventriculitis vamos a encontrar unos septos, como unos puentes. Acá si se dan cuenta hay como unos puentes. Acá también como unas rayitas. Esos septos que con el tiempo también pueden ser infecciosos, aparte de producirle lo que es la hidrocefalia. Esto lo vamos a encontrar de manera heterogénea y en distintas tonalidades. Por ejemplo, en la parte de acá también van a ver como esos puentecitos, como unos septos. Y en la parte más posterior, todo en la parte heterogénea de diferentes tonalidades. Entonces, cuando ustedes vean como estos puentecitos, los voy a borrar para que recuerden la imagen. Lo pueden asociar a un tipo de ventriculitis. Acá tenemos otro ejemplo de lo que es una hidrocefalia a causa hemorrágica, por ejemplo, es una tomografía. ¿Y se acuerdan que les dije cómo se veía la sangre en una tomografía? Se veía hiperdensa. ¿Se acuerdan? Hiperdensa, hiper bastante hemorragia. Hipodensa, poco, isquemia. En este caso vemos toda esta zona llena de hemorragia, lo que nos indica una hiperdensidad en una tomografía, que es una causa secundaria de producción de una hidrocefalia. Acá tenemos otro ejemplo que es un meduloblastoma en fosa posterior, también es una causa de lo que es una hidrocefalia y es la formación de un tumor. Ay, mamacita. Acá, por ejemplo. Entonces, zona de acá. Hay mayor presión por la existencia de un tumor y eso hace que nos produzca una hidrocefalia. Acá es otro ejemplo, que es un tumor en el agujero de Monroe, que es una causa, ha causado una obstrucción a ese nivel. Y como también ven, se pueden agrandar los ventrículos. Hay diferentes tamaños. Ay, no puedo regresar. Ay, esperen chicos, se me salió el PowerPoint. Ya casi acabamos ya. Mm, mm, ya. Mm, ya, acá nos quedamos. Entonces acá tenemos lo que es, como les comentaba, el tumor en agujero de Monroe, que es a causa de una obstrucción a este nivel, y también vemos lo que son los ventrículos bastante agrandados, a causa de que hay existencia de un tumor acá que está generando aumento de presión. Y por último tenemos lo que es el tumor pineal, que también puede llegar a comprimir cuando es bastante grande y puede dilatar a todos los ventrículos. Hay una dilatación bastante marcada en esta zona. Ok, entonces eso sería todo por la asesoría de hoy. No sé si tengan alguna duda, si no les voy pasando el pasito para acabar con esa asesoría. Ay, descartar. Ay. Ya chicos, ahí les mandé el pasito. Me avisan si es que les ha llegado. Igual lo voy a estar mandando ¿cómo se llama? Por el grupo de WhatsApp. Mm, Tienen hasta las 10:34 para que puedan resolverlo y luego lo resolvemos juntos acá. Mm, Aquí está. Ya, ahí se los mandé chicos, vayan resolviéndolo por fin.
Ya chicos, vamos haciendo rapidito para acabar con la asesoría. Mm, mm, mm. Ya. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál de las siguientes alternativas no es una calcificación fisiológica? Yo les comenté cuatro que eran básicas para que ustedes lo sepan, a nivel de ganglios basales, la glándula pineal, que era la más común, la de la dura madre, que era en un 7%, y la de los plexos coroideos, que era en un 10%. En ningún momento mencionamos lo que son calcificaciones celares, así que esta pregunta vino en un parcial, en mi parcial anterior. Entonces, recuerden, calcificaciones celares no está dentro de lo que son las calificaciones fisiológicas. Acá, dos elementos que logré visualizar en la radiografía. Esto me voy a dar eh, el tiempo para que lo pueda leer, pero más que nada les puse la misma radiografía que les mostré acá, donde ustedes podían poner, ¿dónde está? Acá, donde ustedes podían poner, está muy bien, las ramificaciones vasculares o huellas vasculares, lo que es el surco coronal también, lo que era la silla turca, ¿qué más? Bueno, la cortical no la pueden mencionar porque es normal, las órbitas también lo pueden mencionar, pero más que nada me interesaba que reconocieran nuevamente lo que son las huellas vasculares. Siguiente. La hidrocefalia es una anomalía congénita cerebral caracterizada por, yo le di dos características importantes. Uno, a ver, vamos a revisar. Dilatación ventricular más disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo, esa era falsa. Era aumento. Entonces queda descartada la primera y la segunda. Entonces quedan estas dos. Dilatación del espacio subaracnoideo más incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo o dilatación ventricular. Cuando hablamos de una hidrocefalia, es netamente lo que es una dilatación de los ventrículos. Les mostré un montón de imágenes donde netamente hablamos de la dilatación de ventrículos, por ejemplo acá. Entonces, acá el ventrículo dilatado, acá también los ventrículos dilatados, acá, ¿se acuerdan que eran los cuatro ventrículos dilatados que se llamaban metaventricular? Entonces, hablamos netamente de lo que es dilatación ventricular más incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Si hablamos subaracnoideo, sería más que nada como una presión como que a ese nivel superior. Y no, es más que nada netamente ventricular. Entonces acá acuérdense, hidrocefalia, dilatación ventricular más un incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo. En esta radiografía, ahí les puse esta imagen, que también les dije que era pregunta fija. Logramos visualizar imágenes radiopacas, bla, bla, pero esta imagen, acuérdense, el diagnóstico más probable que ustedes puedan poner es una cisticercosis. Fácil en su examen si es que les ponen con más clínica, con otros estudios, otra característica de una parasitosis, pero si ven esta imagen, pueden marcar casi seguro que es una cisticercosis. Y por último, la malformación de Dandy-Walker causa una hidrocefalia comunicante de tipo congénita. Yo les comenté, habían dos tipos, la comunicante y la no comunicante. En la comunicante, en ambas habían congénita y adquirida. Entonces, ¿dónde se encuentra lo que es la malformación de Dandy-Walker? En la comunicante congénita. En las adquiridas, no es tanto porque una malformación, acuérdense, no es que se pueda adquirir, entonces digamos que por ese lado podemos descartar las adquiridas tanto en comunicantes como en no comunicantes, pero acuérdense que esta se encuentra en la hidrocefalia comunicante. Y en las hidrocefalias no comunicantes está lo que es la estenosis, las neoplasias, la atresia del foramen de Monroe, que también les pueden ser preguntas de examen, ¿no? Entonces, eso es más memoria, chicos, la verdad es más memoria que otra cosa. Y, perdón, nada más. Entonces, eso sería todo por la asesoría de hoy. Igual, cualquier duda que ustedes tengan en la semana, me escriben por WhatsApp